Les damos la bienvenida en este cuarto encuentro del ciclo de charlas Diálogos sobre, un evento que ha organizado conjuntamente el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET Mar del Plata, con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy estamos acá para dialogar sobre energías renovables. Hemos charlado ya en anteriores encuentros, en diálogos sobre el uso de agroquímicos, esto fue en agosto, cambio climático en septiembre y discriminación e inclusión social, que fue el anterior en octubre. Han participado 19 panelistas, científicos reconocidos a nivel nacional e internacional, y la convocatoria ha sido superior a 750 personas, sin contarlos a ustedes, es decir, sin la charla de hoy. Por todo esto esperamos poder volver a realizar este ciclo el año próximo, ¿sí?, en este espacio, y esperamos con el mismo éxito. Aprovechamos antes de iniciar para agradecer la presencia de autoridades, de organismos, instituciones educativas, empresas, asociaciones, medios de comunicación, organizaciones sociales, estudiantes y obviamente a todos los presentes. También agradecemos el espacio que nos brinda el Shopping Los Gallegos, el trabajo realizado por Carlos Sorrentino, jefe de servicios, y por Juliana, personal de este establecimiento. Ambas están aquí, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí les cuento la dinámica de este encuentro, cuál será. Los panelistas, que ahora van a conocer a continuación, irán respondiendo y dialogando sobre 6 preguntas que se han pensado para abarcar los principales cuestionamientos acerca de este tema. Luego de eso comenzaremos con las preguntas que van a formular ustedes, que pueden formular ustedes. Se preguntarán de qué manera. Cuando ingresaron a la sala, el personal del organismo les hizo entrega de unos papeles donde ustedes pueden escribir las preguntas. Aquellas personas que quieran hacerlo pueden escribir su inquietud y entregarla a cualquiera de las colaboradoras que ven ubicadas en los pasillos para que podamos leerlas a continuación. Tenemos 90 minutos para todo el desarrollo de este evento, así que las preguntas que queden afuera las podemos hacer en un espacio a continuación de esta charla, en el Café Beautiful Bistro, que está justo aquí debajo de los cines, empresa que muy amablemente nos cede ese espacio y nos espera con precios promocionales. Para todas las personas que requieran algún tipo de asistencia para escribir las preguntas, contamos con asistentes de sala que están a su disposición. Solo levanten la mano y las colaboradoras se van a acercar. Bien, como dije, el tema de hoy es diálogos sobre energías renovables. Para conocer e informarnos científicamente sobre esta cuestión y estar al tanto de las investigaciones que se están realizando en Mar del Plata, concretamente. Vamos a conocer a nuestros invitados. Yo los voy a nombrar y cada uno de ustedes se va a presentar al público. Mercedes Echarte, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo soy docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, soy investigadora de INTA y de CONICET, y en realidad trabajo en Malcarsi, el laboratorio del cual soy responsable. Nosotros nos dedicamos a la caracterización de diferentes recursos biomásicos para la producción de energía. Presentada Mercedes, invito a que se presente a Alejandro Gesino. Alejandro, ¿cómo te va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Gesino, soy marplatense, me recibí de Ingeniería Informática aquí en la ciudad de Mar del Plata, viví mis últimos 11 años en Alemania, regresé al país en septiembre del año pasado. Trabajé como investigador en el Instituto Fraunhofer, siempre en temas de energías renovables, luego dirigí departamentos de energías renovables e integración a red de 2 operadores eléctricos alemanes. Y el motivo de mi regreso al país, particularmente en mi ciudad, es la instalación de uno de esos institutos en el cual yo trabajé y tuve la oportunidad de doctorarme en el año 2010 en energías renovables aquí en la ciudad, básicamente para trabajar en temas renovables para todo nuestro país.
Fui profesor invitado de la Academia Nacional de Energías Renovables en Berlín y de la Universidad de Strasbourg. Bien, le voy a pedir a todos que se peguen bien el micrófono cuando hablen, así los escuchan en toda la sala. Sigo con el orden del sillón. Roberto Williams, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Yo soy actualmente profesor emérito de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigador jubilado del CONICET a esta altura. Mi lugar de trabajo es en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales. Aprovecho para darle la bienvenida a los integrantes del Colegio Da Vinci, sé que están en la sala. Por ahí alguno de los chicos se pregunta, ¿qué es emérito? Emérito. No sé al mérito de qué, pero bueno. Tiene muchos méritos. Después de una vida en la investigación y la docencia, nos llega la hora de jubilarnos y los que queremos seguir aportando un granito de arena a lo que se hace en la universidad nos distingue con el título de profesor emérito, por supuesto, ad honorem. Pero bienvenido. Explicado. Le doy la bienvenida a Marcela Vázquez. Marcela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación a participar y gracias a todos por venir a escucharnos. Bueno, yo soy marplatense también, me recibí de licenciada en Química en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata y le agradezco a algunos de mis profesores que veo por acá. Después hice mi doctorado también acá en la Facultad de Ciencias Exactas. Después de un breve periodo postdoctoral en Estados Unidos volví y ahora trabajo como docente en la universidad, en la Facultad de Ingeniería particularmente, y trabajo también, soy investigadora del CONICET, en este caso en el INTEMA, que es un instituto dedicado a la investigación en ciencia de materiales. Trabajo en particular en la división de petroquímica aplicada y parte de mi trabajo está dedicado, junto con un equipo de gente que me acompaña, a desarrollar materiales que sirven, digamos, para fabricar solares. Bien, y completamos el grupo de panelistas presentando a Gustavo Wisich. Gustavo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Wisich, como dijiste. Soy docente investigador de la Universidad de Mar del Plata. Trabajo en el Laboratorio de Instrumentación y Control perteneciente al ICITE, que es un instituto de doble dependencia de la Universidad de CONICET. Y el trabajo en que, digamos, nos toca relacionado con renovables es la construcción de sistemas eléctricos electrónicos para adaptar las fuentes renovables, el recurso disponible a la utilización, básicamente. ¿Les parece que recibamos con un fuerte aplauso a los panelistas? Muchas gracias. Bueno, comenzamos con las preguntas acerca de energías renovables. La primera, invito a Roberto a comenzar con la respuesta, es ¿cuáles son las diferentes fuentes de energía que utiliza nuestra sociedad a nivel mundial y en la Argentina? Tanto renovable como no renovable. Gracias. Para empezar a situar el tema del panel en un auditorio tremendamente amplio, me gustaría decir de qué hablamos cuando hablamos de energía primero. Y lo más fácil es ver cuando nos llega una boleta a nuestras casas, qué boletas que pagamos, qué boletas corresponden a energía. Y esa es básicamente lo que llamamos la luz, energía eléctrica, y el gas. Es decir, que el primer concepto es que energía es lo que viene como energía eléctrica, lo que viene como combustible, y como combustible puede ser derivados del gas natural, pero derivados del petróleo, el carbón, leña, todos estos combustibles que podemos usar en nuestras viviendas. O sea, energía es todo lo que permite tener nuestra vida normal, movilizar la industria, digamos, todo lo que consume la industria, el transporte, los aviones, los trenes, micros. Es decir, no consumiríamos nuestra vida actual sin energía. La energía es algo absolutamente indispensable para la vida tal como la conocemos. ¿Cuál es las Naciones Unidas tienen una Agenda 2030 donde desarrolla distintos targets, distintas metas para el
2030 que firmaron los 196 jefes de Estado que la integran. Una de esas metas es que todos los seres humanos en el mundo tengan acceso a la energía. Es decir, ya está considerada la energía como el acceso al agua, como un bien que la humanidad tiene que tener. ¿Qué tipos de energía tenemos? Yo mencioné algunos ejemplos, pero si los podemos clasificar en dos grandes tipos, uno son energías que provienen de fuentes no renovables, estos son de combustibles fósiles, los llamamos, petróleo, gas, carbón, la energía nuclear también, que provienen de yacimientos, digamos, que en algún momento se van a agotar. Este momento se va extendiendo por décadas siempre, entonces se pensaba que iba a ser a fin del siglo pasado, se sigue extendiendo. Estas son las energías no renovables. Las energías renovables son las que provienen de recursos que los tenemos siempre a disposición. Las típicas son las que provienen de la biomasa, un especialista que nos va a ilustrar más tarde. Luego tenemos energía hidráulica, la que proviene de diques, represas, que las tenemos siempre, tenemos siempre que hay agua por lo menos y se acumule en los embalses. La energía que proviene del viento, la energía eólica, la energía solar, etc. Ya vamos a discutir más profundamente sobre estas energías. ¿Qué porcentaje a nivel mundial se consume de cada una de estas energías? Aproximadamente, y para hacer una cuenta simple, es 80-20. De 100, 80 son no renovables, y 80 son gas, petróleo, carbón básicamente, algo de energía nuclear. 20 solamente provienen de energías renovables. Básicamente la mayor parte es biomasa, luego energía hidráulica y en mucha menor proporción la energía solar y energía eólica, sobre la cual seguramente mis colegas van a hablar en un momento. ¿Cuál es el panorama a nivel mundial de consumo de energía? Hay 4 países que consumen la mayor parte de la energía del mundo. Si usamos una escala arbitraria de energía, no importa las unidades, China consume 120 en esas unidades. Estados Unidos consume 90. Rusia 30, India 25. Argentina 4. Argentina no mueve el amperímetro de consumo de energía, está claro, 30 veces menos que China. Esos son los principales países que consumen energía. Ahora, en esta cuenta es fácil pensar que, bueno, está claro, que consumen más porque tienen más población. Entonces, lo más interesante es hacerlo per cápita. ¿Cuánto consumen los países por habitante de energía? Los datos son muy ilustrativos porque hay muchos países que se agrupan en torno al mismo valor. Por ejemplo, tomo 3 casos. Alemania, Francia y Japón consumen aproximadamente la misma cantidad de energía per cápita por año. Esto quiere decir que son sociedades desarrolladas, donde la mayor parte tiene acceso a la energía, donde la industria está desarrollada y tienen un cierto nivel de energía. ¿Quiénes consumen más que eso? Hay 3 países. Hay 2 países que se destacan nítidamente, que son Estados Unidos y Arabia Saudita, que consumen el doble de lo que consumen esos 3 países. Son sociedades donde usan un exceso de energía. Los dos porque la tienen, uno porque en Estados Unidos probablemente la civilización está acostumbrada a los automóviles y las distancias, etc., a usar mucha energía en transporte. Arabia Saudita a lo mejor porque la tiene y por el clima, pero el hecho es que consumen 2 veces más energía que el resto. Roberto, sí. Quizás voy cortito. Pero nos quedamos enganchados con la comparación entre la Argentina y el resto de los países en Latinoamérica. Sí, voy rapidito, pero me interesa fijar estos conceptos. ¿Cómo no? Así le damos participación también a los otros panelistas. No quiero ocupar esto, pero como para ubicar de qué estamos hablando en el panel. El país que nada en energía es Canadá. Canadá consume más per cápita, más que Estados Unidos y más que Arabia Saudita. De los países que se tienen que desarrollar, China y la India son los que necesitan energía, y lo vemos básicamente. China consume la mitad de lo que necesita, de lo que va a necesitar India la 8ª parte. Son los 2 países que van a pedir más energía para adelante. Respecto a la situación en Latinoamérica, Brasil, que es el principal consumidor de energía de Latinoamérica, necesitaría 2 veces y media más energía de la que consume. Es decir, estoy hablando de demandas de energía futuro. Y la Argentina, que como dije no mueve el amperímetro, pero de todas maneras nos interesa que vivimos en Argentina,
la Argentina necesitaría, si alguna vez nos desarrollamos al nivel que nos tendríamos que desarrollar, duplicar nuestro consumo de energía. Y por último, y para ir cerrando, en Argentina, y ahora cuál es la situación, si en el mundo es 80-20 la relación de consumo de no renovables, en Argentina esa relación es 90-10, es decir, consumimos 90 de no renovables, la mayor es el gas natural, somos una sociedad basada casi en gas natural, petróleo en segunda posibilidad, y solo 10% de energías renovables, es decir, que tenemos un campo enorme para crecer respecto a la situación en el mundo. Esa es básicamente la situación. Bien, ahí quedó planteada también una pregunta que después vamos a reiterar y sobre la que vamos a volver. ¿Cómo llegamos a eso, ¿no? A duplicar la energía que requiere la Argentina? No sé si alguno más de los integrantes del panel quiere responder esta pregunta. Pasamos a la siguiente. A esta que he planteado yo, ¿cómo llegamos al doble de energía? Yo tengo una posible propuesta, una hipótesis, si se quiere. Si no entiendo mal, Alemania tiene un 50% de renovables y un 50% de no renovables en este momento. O sea que si nosotros lográramos desarrollar, con el potencial que tiene la Argentina para generar renovables, pudiéramos desarrollar un ratio de ese tipo, 50 y 50, se resuelve en gran parte el problema que plantea Roberto, entiendo yo. Dicha la referencia a Alemania, Alejandro, ¿querés hacer algún agregado a esto? Sí, brevemente, Sí. Brevemente respecto de los países, un comentario previo. La comparación que se estila entre países es muy complicada de llevar adelante si tenemos en cuenta las diferencias. Alemania es similar y comparable a la provincia de Buenos Aires. La República Argentina, tomada de Tierra del Fuego hasta Salta, desde Portugal hasta República Checa inclusive. Es decir, si conocemos la complejidad de este tipo de sistemas eléctricos y energéticos y su transformación, es muy complicado trazar líneas de trabajo comparando. Sí se puede tomar el ejemplo y conocer qué tecnologías se aplicaron para aplicarlas como corresponde a nuestro país, pero es muy difícil decir esto que se hizo en Alemania lo voy a hacer en Argentina, porque no es comparable tal y como sucedió allí y el origen sociopolítico, socioeconómico que derivó en la transformación energética de un sistema. Eso es un tema. Respecto, sí, del crecimiento y del desarrollo de la matriz energética nacional, la diversificación de la matriz energética nacional y la sustentabilidad del sistema, básicamente va en base a la capacidad industrial del país, a la demanda energética, al sinceramiento de los precios, es decir, que se pague por la energía lo que la energía vale, porque si no la energía no se desarrolla, y al sistema de red eléctrico. Eso, sumado a un marco regulatorio adecuado, permite que un sistema eléctrico de un país, sea cual fuere, se desarrolle. Bien, antes de pasar a la siguiente pregunta, les reitero, no sé, para los que llegaron quizá más tarde, que ustedes pueden participar por escrito, haciendo las preguntas que quieran. Las asistentes las van a juntar y después, terminada esta serie de 6 preguntas que hemos preparado, vamos a compartirlas también. La voy a invitar a Marcela a responder inicialmente, después ustedes pueden sumarse también, la siguiente pregunta, que es si existe hoy una problemática ambiental internacional o nacional respecto de las fuentes de energía, Marcela. Bueno, en primer lugar creo que tenemos que ser todos conscientes de que cualquier acción por parte de la humanidad tiene una consecuencia sobre el planeta y que por supuesto las elecciones que tomemos como sociedad en términos del tipo de energía que elegimos no escapa a esa problemática. Otra cuestión importante es que es importante para tener en cuenta es que es tanto el impacto ambiental de las fuentes de energía que eligen los países, que hay agendas políticas de muchos países que están fuertemente influenciadas por las decisiones que toman en términos de los tipos de energía que eligen para abastecerse. Ahora, las problemáticas son muchas, son diversas. Cuando pensamos en energía tenemos que pensar en que hay diferentes aspectos de la energía a considerar, porque hay una parte que tiene que ver con la generación de la energía,
otra parte que tiene que ver con el transporte de la energía y otra parte que tiene que ver con el consumo que hacemos de la energía como usuarios finales. Cada una de estas puede tener sus propias problemáticas, pero para responder la pregunta vamos a tratar de hacer algo genérico. Una de las problemáticas más importantes está asociada a los combustibles fósiles, que generan muchos gases contaminantes, tanto en la generación como en el uso final. Estos gases contaminantes son básicamente dióxido de carbono, metano, son óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, que por un lado generan lo que se conoce como el efecto invernadero y conducen, digamos, a toda la problemática del cambio climático asociada con el aumento de temperatura. Como vos contabas, Martín, hace un par de meses hubo todo un panel dedicado a cambio climático. Supongo que algunos de ustedes pudieron estar presentes, así que no voy a profundizar demasiado en esta cuestión, pero en relación con la generación de gases hay básicamente dos cuestiones. Una que tiene que ver con que estos gases generan lo que se conoce como efecto invernadero y producen un aumento de la temperatura promedio en el planeta. Este aumento de temperatura está bien demostrado que se dispara a partir de la revolución industrial, o sea que es un aumento de temperatura que se conoce como antropogénico, que es producto de la actividad humana. Y bueno, hay gran preocupación en todos los países que forman parte de las Naciones Unidas por limitar este aumento de temperatura, y hay lo que se conoce como el Acuerdo de París, que propone, digamos, limitarlo a 2 grados centígrados para el año 2030. Además del conocido efecto invernadero que producen estos gases contaminantes, varios de ellos son gases ácidos. Entonces, los gases ácidos producen lo que se llama lluvia ácida, que tiene problemas ambientales relacionados con desertificación. Por otro lado, los gases ácidos se disuelven en el mar y acidifican la primera capa de agua del mar, con lo cual comprometen la estabilidad de la fauna, digamos, que habita nuestros mares. Toda la producción hipícola está comprometida o relacionada con la acidificación de los mares. Sumado a este gran problema que tiene que ver con la emisión de las energías de origen fósil, tenemos otros problemas ambientales. Hay energías que producen desechos. Estos desechos hay que almacenarlos de alguna manera, y el almacenamiento es un problema en sí mismo. Particularmente algunas clases de energía que producen residuos radioactivos tienen, digamos, cuestionamientos severos respecto de cuál es la mejor forma de almacenarlos. Otras formas de energía que tienen que ver, por ejemplo, con la biomasa, tienen problemas asociados a lo que se conoce como el uso del suelo. Cuando uno usa una parte del territorio para plantar algo que después se va a convertir en energía, está dejando de usar ese suelo para otras aplicaciones que pueden ser, por ejemplo, cultivo de alimentos. Entonces hay cuestiones ambientales que pasan por ese lado. Respecto de otras energías, como puede ser la energía hidroeléctrica, hay cuestiones ambientales asociadas al hecho de que uno tiene que inundar una cierta parte del territorio al generar la represa. Esta parte que se inunda normalmente está cerca de cauces de agua, o sea que son normalmente tierras fértiles, son tierras que normalmente están pobladas, entonces hay que relocalizar población, hay que resignar una parte del terreno fértil para darle otro uso. En el momento en que el río se encauza para generar la represa, la vida, digamos, los peces y la vida acuática también se ve afectada por la represa. Y para terminar, la larga lista de problemas ambientales que podríamos mencionar, hay otros que tal vez tienen menos impacto, pero que hay mucha gente que rescata con aspecto negativo, que pueden ser cuestiones asociadas al ruido, por ejemplo, que generan las turbinas eólicas, a la alteración que producen en las corrientes de aves migratorias, y también hay aspectos visuales, digamos, gente que desde lo ambiental se preocupa por el impacto visual que puede tener un gran parque
solar en el medio de la puna, o una serie de turbinas eólicas en la Patagonia. Así que, bueno, intenté hacer un pantallazo de los problemas, pero lo podemos seguir charlando después si hay preguntas al respecto. Seguramente va a haber alguna pregunta respecto de esto que has enumerado como problemáticas. También seguramente alguien ha tomado nota sobre este Acuerdo de París que mencionaste y la inquietud a ver de quién lo cumple y si todos lo están cumpliendo, acerca de quienes lo firmaron. Gustavo, ha seguido hasta aquí las exposiciones, no sé si querés agregar algo acerca de esto que se ha dicho o pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo no? La tercera pregunta en este encuentro sobre energías renovables es ¿cuáles son los tipos de energías renovables? Algo se ha dicho aquí, no sé si quieren reforzar esto. Si te parece, sigo con ¿Cómo no? En principio ya se han comentado, voy a simplemente categorizarlas. Básicamente hablamos de energía eólica, energía solar, bioenergías, es decir, biomasa, biocombustibles, energía hidroeléctrica, geotermia y energía marina, en el caso mareomotriz o bimotriz, es decir, la energía proveniente de las olas. Esa es nuestra paleta, digamos, nuestro menú. Eso luego lo consideramos en pequeña, mediana y gran escala, dicho de otro modo, kilowatt, megawatt y gigawatt. Si pusiéramos esta lista en una especie de matriz, ese sería nuestro escenario de energías renovables posibles y su combinación nos lleva al desarrollo del sistema eléctrico de un país, de una provincia o de una ciudad. La combinación de estos factores es en sí misma la solución al problema. Cuando uno analiza las características y al mismo tiempo los desafíos que presenta cada una de estas fuentes, cada una de ellas no es en sí misma la solución al problema. Es decir, no voy a resolver un tema de eficiencia o abastecimiento energético en un país utilizando una de estas fuentes. Cuando las analizamos en su conjunto, son complementarias entre sí. Con lo cual, cuando pretendemos reemplazar un sistema dominado por fuentes convencionales por un sistema dominado por energías renovables, nos vamos a encontrar en una situación, en un escenario en el cual la complementariedad y el uso inteligente de estas fuentes es lo que nos va a llevar a la solución. Eso nos lleva inmediatamente a la tecnología, a la parte de lo que se llama los sistemas inteligentes. Ahí tenemos redes inteligentes, ciudades inteligentes, toda la combinación de estas fuentes llevadas al objetivo final, que es el abastecimiento sostenido en el tiempo y sustentable desde el punto de vista financiero y medioambiental. Hay un tema que no debemos olvidar, no es tema de hoy, pero no lo puedo dejar de mencionar, que es el tema de la eficiencia energética. Es decir, estamos hablando en este panel de la generación, pero no hay que olvidarse que todos los países que nombramos desarrollados, primero y previo, o al menos en paralelo al desarrollo de energías renovables, trabajaron en el mundo de la eficiencia energética, tomando como aquella no hay energía mejor gastada que aquella que no se consumió. Es decir, evitar el consumo ineficiente es la primera política que deberíamos tomar. Roberto. No, estoy bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, la siguiente pregunta es, y tiene que ver con seguramente algo que están pensando todos, ¿cuál es la situación del desarrollo de las energías renovables aquí en nuestro país, en Argentina? ¿Querés, Gustavo, responder la pregunta del principio? En Argentina, en principio tenemos una matriz energética eléctrica que está dominada por las energías térmicas, es decir, aquellas que provienen de combustibles fósiles. Actualmente es aproximadamente el 52% de la matriz eléctrica está generada por generadores movidos por combustibles fósiles. Alrededor de un 26% proviene de energía hidroeléctrica, es decir, de represas. Y el escenario que tenemos hoy es, a partir de estas últimas licitaciones, en los planes de licitaciones por renovar, variantes 1, 1.5 y 2, la instalación de alrededor de 2 gigawatts en total, que aportarían al 8% que se comprometió el país a cumplimentar y al 20% que debería cumplimentar en 2025. Es decir, el país tiene un compromiso para llegar a suplantar en su matriz energética eléctrica parte de ese 52% que está producido con fósiles o renovables.
En este momento las licitaciones han sido otorgadas en buena parte, domina lo que es energía eólica y bueno, luego solar. Claramente la energía eólica fundamentalmente está asociada a la disponibilidad del recurso. Lo que tiene de bueno el país es que el sudeste, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, así como la Patagonia, tienen muy buenos vientos. Hay un umbral técnico-económico que define la posibilidad de recuperar una inversión en energía eólica y establece un valor promedio de velocidad de viento a lo largo del año de 7 metros por segundo aproximadamente. El sudeste de la provincia de Buenos Aires lo tiene, lo cual es muy bueno porque no solo tiene recursos, sino porque además está cerca del lugar donde se consume. Entonces, además de existir recurso, el costo de transporte es muy bajo, porque está justamente cerca de los centros más poblados. Respecto a lo que es solar, ahí la inyección a solar es un poco más compleja porque los mayores valores de radiación solar se encuentran fundamentalmente en la Puna, en Jujuy, Salta, en donde los tendidos del sistema interconectado son relativamente limitados y requieren una inversión adicional para poder colectar esa energía generada a través del sol al sistema interconectado y que a su vez permita distribuirse en los centros más poblados. Es decir, en principio, estas licitaciones ya están en buena parte adjudicadas, van a permitir el cumplimiento de los objetivos y creo que parte de eso apunta a la sustitución de la matriz generada con combustibles fósiles. En general, estas inversiones son inversiones que vienen de organismos internacionales y que al día de hoy solamente de lo que es componente nacional ocupan la mano de obra y la industria metalúrgica pesada, por razones obvias, porque el transporte costaría más caro desde el lugar de origen que generar el mismo lugar. Pero aspiramos, y eso es parte de lo que nosotros hacemos en el laboratorio, a generar las estrategias y el conocimiento necesario para poder construir nosotros sistemas que permitan mejorar la inyección de red a partir de renovables. Bien, Gustavo, con esta última respuesta te has acercado a la siguiente pregunta. Completamos esto y pasamos a la siguiente, que tiene que ver con lo que están haciendo cada uno de ustedes respecto a esto. ¿Lo completamos? Sí, no tanto para completar por ahí, pero como que noté que varios de nosotros usamos el término energía solar y digamos es un término que por ahí merece una pequeña aclaración. ¿Cómo no? Hay algunas clasificaciones bastante novedosas que incluyen en la energía solar tanto a la eólica como a la hidroeléctrica y a la solar per se, porque la idea es que cuando el sol calienta las masas de aire y se generan diferentes temperaturas, eso da origen a los vientos que mueven las turbinas eólicas. Por otro lado, el sol evapora los ríos que generan las lluvias que después aprovechamos como energía hidroeléctrica. Pero estrictamente en la concepción más convencional, la energía solar es la que dividimos en dos grandes categorías, solar térmica y solar fotovoltaica. El sol nos da luz y calor, entonces básicamente esas son las dos cosas que acompañan esta clasificación. Uno puede aprovechar del sol el calor dentro de lo que se llama solar térmica, y de esa manera puede, por ejemplo, alimentar cocinas, puede alimentar termotanques que nos generen agua caliente en nuestros domicilios, o puede, a través de espejos, concentrar la luz del sol para calentar grandes masas de agua que luego, a través de turbinas, generen una energía que se parece un poco a la energía de nuestras centrales convencionales de potencia. Por otro lado, además del calor, uno puede aprovechar la luz del sol. Y eso es lo que se llama energía solar fotovoltaica, que es creo que lo que Gustavo hizo más hincapié. Esa energía solar fotovoltaica tiene que ver con que cuando uno, digamos, elige adecuadamente los materiales sobre el cual hace incidir esta luz,
uno puede generar electrones, que luego una corriente de electrones es la corriente eléctrica que llega a nuestros domicilios, y eso es entonces lo que entendemos por solar fotovoltaica. Como veníamos hablando de solar, me pareció por ahí oportuno hacer un poco esta distinción, porque es un término muy amplio y a veces se presta confusión. Vino muy bien la aclaración. Bueno, ahora va a comenzar Mercedes para seguir todos con la explicación para todo el público presente de qué acciones o proyectos están realizando desde el lugar que ocupan hoy. Algo dijo Gustavo, también lo vas a completar, Gustavo, después. Yo, quizá antes de empezar particularmente con el proyecto que llevamos adelante en Balcarce, me gustaría hacer un comentario que vincula un poco lo que decía Gustavo con lo que decía Alejandro, y creo que en el fondo la posibilidad de éxito que tenemos de llegar a tener la cantidad de energía que vamos a necesitar en un futuro, por supuesto depende en el fondo de una decisión política, ¿no? De una decisión política de promover la generación de energías renovables. Y en cuanto a estos planes de renovar, esa decisión política en este momento se ha volcado a la generación de energía renovable en una escala un poco menor que la que se venía licitando hasta ahora. Los proyectos que han venido ganando son grandes proyectos con inversores en general extranjeros o gente que hace apuestas muy grandes a la generación de energía renovable. En este último llamado que está saliendo en estos días, si no acaba de salir, que es el mini-REN, lo que se puso como condición es que las plantas de generación de renovables tienen que generar entre 0,5 y 10 megawatts. Y eso lo que va a permitir es aprovechar mejor las líneas de media tensión y no utilizar las líneas de alta tensión, que son las que están colapsadas en este momento para la distribución de energía. Y ahora sí voy al proyecto que llevamos adelante en Balcarce. En la unidad integrada de Balcarce, en colaboración con varios grupos de trabajo de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de INTI, tenemos un proyecto para la construcción de una unidad demostrativa de producción de biogás en un pueblito rural muy chiquito que queda cerca de Balcarce, que se llama Los Pinos. Los Pinos es un pueblo de unos 340 habitantes que, como tantos pueblos rurales de la Argentina, hoy enfrenta dificultades de acceso a la energía. En Los Pinos la electricidad es cara e inestable, la gente de Los Pinos sufre cortes de luz frecuentes y picos de tensión que queman sus electrodomésticos, no tienen red de gas ni hay visión de que la vayan a tener en un futuro cercano, pero además Los Pinos sufre problemas de contaminación por la producción de animales en el sector periurbano, o sea, muy cerquita de las casas donde la gente habita. Paradójicamente, esos residuos que hoy contaminan el aire de Los Pinos son recursos interesantes para la producción de biogás. El biogás, como un poquito hemos hablado, es un gas combustible que puede ser usado directamente para generar calor por combustión o puede ser también utilizado para generar electricidad. Nuestra propuesta fue construir un biodigestor en este pueblo rural que permita procesar gran parte de los residuos que generan estas producciones aledañas a Los Pinos, transformar esos residuos que hoy contaminan el ambiente en energía, en biogás particularmente, y acercarlo a los domicilios de los vecinos de Los Pinos a través de una red de distribución de biogás construida específicamente para el proyecto. La encargada de operar, de mantener y de administrar esta unidad va a ser una cooperativa en la que estuvimos trabajando junto con un grupo de Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que hace que la gente de Los Pinos, la gente de Los Pinos se organizó, hasta este momento no tenía ningún tipo de organización de trabajo asociativo, se organizó para trabajar en pos de esta unidad de producción de biogás. Tenemos en este momento una idea de proyecto que está siendo evaluada, que lo que pretende es tratar de hacer crecer este proyecto inicial y llevar la unidad demostrativa de producción de biogás a un parque demostrativo donde combinemos diferentes tecnologías de producción de energía alternativa, utilizando los recursos disponibles. Vamos a intentar sumar energía eólica y energía solar en un sistema de tipo inteligente, como decía Alejandro, con el fin último de tornar a esta comunidad rural, en un futuro lejano, en una comunidad más energéticamente autosuficiente y, en lo posible, mejorar su calidad de vida. Bien, Mercedes, antes de pasar a Alejandro,
no me quedó claro cuando hiciste alusión a la necesidad de una decisión política, si es que crees que existe hoy la decisión política de aplicar energías renovables. Yo creo que sí que el plan Renovar es claramente una concreción de esa decisión. Creo que no quedaba otra tampoco, ya sabemos, la situación energética estaba bastante comprometida, había cortes eléctricos. Todo esto en realidad medio se despierta cuando en Buenos Aires se corta la luz, esa es la realidad. O cuando nos llega la tarifa de luz y gas imparable. Es como que ahí se despiertan nuestras conciencias, pero bueno, si tiene que ser de esa manera, por lo menos que así sea. Bien. Alejandro. Bien, mi rol actual es, estoy a cargo de la llegada de la República Argentina del Instituto Fraunhofer IEE, para el cual yo trabajé en Alemania en mis primeros 5 años allí. En este momento estamos desarrollando en Argentina una cooperación con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, CONICET, ITEC, la empresa de investigación y desarrollo del grupo IPF, junto con Fraunhofer. Actualmente son algo de 22 proyectos en los que estamos trabajando. Algunos de ellos ya están en ejecución, otros en lo que se llama una fase de borrador, de consolidación de la documentación. Todos los proyectos se aplican en el territorio argentino. En este momento no tengo ninguna participación de ninguna empresa fuera del país, es decir, son todas empresas locales que están trabajando. Estamos trabajando en proyectos absolutamente diversos, desde invernaderos inteligentes, que son considerados punto aislado, es decir, son soluciones energéticas basadas en energías renovables que están desconectadas de la red, y de ese modo hay que tratarlas y tener una solución para el tema. Proyectos de solución de temas de biogás con Mercado Central de Buenos Aires, por ejemplo, es decir, son temas muy diversos. Estamos también trabajando en soluciones a nivel tratar de llevar un plan de desarrollo para determinadas provincias en nuestro país que tiendan a una penetración determinada de energías renovables que sea desafiante, en lo cual juega un rol el tema de ciudades inteligentes, para lo cual también estamos trabajando. El espectro nuestro es bastante amplio. Roberto. Sí, desde un rol totalmente distinto frente al de mis colegas, me toca en la actualidad, desde hace 3 años, estar en la presidencia de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y esta academia está unida a todas las academias de ciencias de los países de las Américas, desde Canadá en el norte hasta Chile, Argentina en el sur, y llevamos a cabo en conjunto varios proyectos. Uno de esos proyectos es sobre energías renovables. Sobre esto y en conjunto con el resto de las academias hemos producido varios documentos sobre la situación en las Américas de este tema, pero además en la Argentina hemos editado 2 libros sobre energías renovables. El primero son energías renovables derivadas de la biomasa, de los vientos y del agua, como mencionaba el doctor Amilado, y el segundo está íntegramente dedicado a la energía solar. Estos libros se pueden bajar del sitio de la academia, están en PDF, y con eso están escritos por los capítulos correspondientes por especialistas argentinos en el tema, y los que estén interesados pueden tener una visión de los especialistas sobre los aspectos, yo diría, más científicos de estos temas. Marcela. Bueno, en mi caso, como ya les conté, trabajo en un instituto de ciencia y tecnología de materiales, que es el INTEMA, que es de doble dependencia, depende del CONICET y de la universidad, y junto con un equipo de gente, porque no quiero dejar de mencionar que en ciencia nada se hace solo, todo se hace en equipo y en colaboración. Entonces, en este caso somos un conjunto de investigadores y becarios y estudiantes trabajando en un proyecto para desarrollar celdas solares. La celda solar es el mínimo pedacito que constituye el panel solar que estamos habituados a ver de repente en la ruta o en algunas aplicaciones cada vez más visibles. Los paneles solares que más incidencia tienen en el mercado y que más se venden están constituidos a base de silicio y son los que se llaman los paneles de primera generación. Este tipo de celdas solares fue desarrollado
en su momento para aplicaciones aeroespaciales, para alimentar satélites, por ejemplo. Entonces, en ese momento el costo de fabricación no era una variable importante porque la aplicación ameritaba, digamos, concentrarse en cosas que no pasaban por el costo. En este caso nosotros estamos desarrollando un tipo de celda solar que se conoce como de segunda generación, que son celdas que son una secuencia de películas delgadas. Nosotros estamos trabajando en la síntesis y en la caracterización de esas películas delgadas con el objetivo de fabricar celdas solares que sean, por un lado, más económicas, por otro lado, que se puedan fabricar con técnicas y procesos que sean más amigables con el medio ambiente, que no requieran tanta energía para su fabricación, porque el problema de las celdas solares de silicio es que son muy demandantes en términos de la energía que hay que usar para construirla, entonces el recupero de energía demora muchos años. Nuestra idea es usar técnicas de bajo costo y que sean más amigables con el medio ambiente, que trabajen con menores temperaturas, que tengan pocos desechos, pocos desperdicios, y por otro lado que se puedan aplicar también sobre sustratos que puedan ser flexibles. Un problema de las celdas de silicio es que son muy rígidas, son muy pesadas, entonces no todos, si uno le quiere poner un techo, no todos los techos por ahí están preparados para soportar estos paneles. En cambio, con estas tecnologías de películas delgadas se pueden usar otros soportes, otros sustratos, y uno puede tener celdas flexibles que, por ejemplo, puede recubrir una columna en redondo o darle otra forma. Se pueden aplicar en ventanas, tienen muchas otras aplicaciones. Así que, bueno, en resumen, nuestro proyecto pasa por el desarrollo y caracterización de nuevos materiales para una nueva generación de celdas solares económicas y amigables con el planeta. Gustavo. Bueno, en nuestro caso, nosotros trabajamos en lo que sigue a esas fuentes renovables, ya sea paneles que pretendemos construir con las plantas de Marcela o los existentes. Es decir, nosotros nos ocupamos de la construcción, el diseño de sistemas y estrategias de control que nos permitan adaptar estos dispositivos renovables al uso cotidiano. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un panel solar genera corriente eléctrica en corriente continua. Y sin embargo, la mayoría de nuestros aparatos domésticos se alimentan de corriente alterna por razones históricas. Entonces, entre medio, es decir, entre la fuente y el destino de la aplicación, existe un dispositivo que se llama inversor, en este caso, que justamente es aquello a lo que, entre otras cosas, aquello a lo que nos dedicamos nosotros, a construir sistemas que permitan adaptar la fuente a la utilización. Porque en el rubro eléctrico, por supuesto, porque además, hablando de electrificación, la electricidad es, digamos, la forma más eficiente para transportar energía de un lugar a otro, pues simplemente con 2 cables yo puedo llevar energía del lugar donde se produce hasta el lugar en donde se consume o donde se necesita. A diferencia de, por ejemplo, un combustible fósil que habría que acarrearlo, por ejemplo. Entonces, un poco eso es lo que nosotros hacemos. Ahora bien, estos dispositivos, cuando adaptan la fuente renovable al uso, tenemos otro problema. En primer lugar, la fuente no tiene constantemente la capacidad de generación que la aplicación necesita o que los usuarios necesitan, porque la fuente varía, por ejemplo, de acuerdo con las nubes, un día nublado, en fin, o el viento, o la noche, en fin. En tanto que la aplicación, que son los usuarios, necesita energía de una manera un poco más programada. Por ejemplo, si es de noche, tengo que prender la luz, o si hace calor, tengo que prender el aire acondicionado, o si estoy en la fábrica, como cualquier proceso, tengo que hacer una transformación y construir algo necesita energía para esa transformación. Y lo necesito de una forma programada. De tal manera que entonces ahora podemos pensar en multiplicar estos recursos renovables y complementarizarlos de alguna manera con mecanismos de almacenamiento. Entonces, nuestro trabajo consiste ahora en adecuar las fuentes, el almacenamiento, con los usuarios. ¿Sí? Y garantizar que los usuarios tengan un suministro de alguna manera constante y que además no sufran de problemas de esta variación, sino que
las inestabilidades propias que se producen justamente por la variabilidad del recurso no afectan al usuario. Estamos siguiendo con curiosidad, con interés, con mucha fascinación lo que hacen ustedes en el día a día. Te veo, Marcela, que querés hacer un agregado antes de pasar a la última pregunta. Les digo que tienen unos minutos más para escribir sus preguntas y ya vamos a comenzar con la lectura de lo que han escrito para que los panelistas también puedan responder. Marcela. No, simplemente aclarar que una de las desventajas de las fuentes renovables o de las principales es lo que se conoce como intermitencia. Que es lo que Gustavo decía, no son constantes. Uno tiene luz y oscuridad o luz y nublado y no todo el tiempo tiene la misma cantidad de luz, aún teniendo luz mucho tiempo. Con el viento pasa lo mismo, uno no puede garantizar que el viento mueva las turbinas eólicas con la misma intensidad durante todo el tiempo, incluso con la energía hidroeléctrica, que en comparativa es la más estable. Uno puede verse afectado por una sequía y entonces tiene que, estar preparado para que el sistema soporte estas intermitencias. Y por eso la mejor manera, me parece que es un poco lo que decía Mercedes, como ninguna de ellas es ideal, lo que uno tiene que hacer es apostar a una matriz energética diversificada. Quiere decir que se abastezca de la mejor parte de cada una de las renovables y las complemente para que el usuario final, como decía Gustavo, no tenga que preocuparse por no poder prender la luz de noche, que es cuando necesita prender la luz. Pero los sistemas inteligentes nos van a permitir poder llegar a esa situación. Bien, ahora sí, pasamos a la última pregunta. Les agradezco la síntesis que han tenido en cada una de las respuestas. Les voy a seguir agradeciendo que la mantengan también en esta última pregunta. Así pasamos a las del público. Nos hemos preguntado seguramente en esta hora que hemos compartido aquí, ¿qué puede hacer cada uno de nosotros? Es decir, ¿qué puede hacer el público para realizar acciones conscientes con respecto al uso de las energías? Roberto, ¿le parece comenzar con la respuesta? Sí, si me permitís 2 minutos para hacer una aclaración importante para mí anterior de la situación de la energía en Argentina. Empieza la película y media. Digo, porque si no, no me sentiría bien si después de este panel no hablamos de vaca muerta. Y esto, vaca muerta, Argentina, la matriz energética de Argentina no va a cambiar por décadas, va a aumentar la energía renovable, todo lo que se dijo acá, esto es muy positivo, que aumente todo lo que pueda, pero Argentina va a ser un país dependiente del gas natural y el gas natural va a ser nuestra mayor riqueza en las próximas décadas. La producción de gas natural aumentó en un año casi el 8%, 7,8%. Esto es un número a nivel mundial extraordinario. Y esto viene por el gas no convencional. Argentina tiene las segundas reservas de gas convencional del mundo, después de China. La visión que tenemos que tener de Argentina es que nosotros vamos a funcionar como gran componente de nuestra matriz energética con gas, por décadas. Las energías renovables van a aumentar un poco. Quiero decir esto, puedo dar un número de esto. Vaca Muerta tiene 900 pozos en explotación de gas y petróleo no convencional actuales. Está pensado en pasarlos a decenas de miles, de 900 a 30.000 a 50.000, con creación de 500.000 empleos, con tendidos de líneas ferroviarias hacia Bahía Blanca. Se tiene el micrófono. Sí, lo que quiero decir es que se espera que en una década las exportaciones de energía de Argentina, gas fundamentalmente, estén a la par de nuestras exportaciones agrícolas. Quiero decir que este es un tema insoslayable ahora, independientemente de todo lo que podamos avanzar en renovables. El tema central que podemos hacer nosotros para hacerlo a corto, lo mencionó antes de Alejandro Quesino, que es la eficiencia energética. Este es un tema central a todo, central al cambio climático, es decir, consumir menos energía es lo primero que tenemos que hacer. Y esto nos afecta al bolsillo, digamos, esto lo entendemos, pero nos afecta a todos como sociedad y como humanidad. Entonces, todo lo que sea ahorrar energía significa cambiar los sistemas de iluminación, no sé
cuáles serán estos, pero por LEDs, por ejemplo, que consumen mucha menos energía. Usar sistemas de estos calefones o termotanques o lo que sea, que solo prenden el piloto cuando uno lo pone en marcha, no está el piloto continuamente encendido. En los autos es lo mismo. Hay muchas maneras de ahorrar energía y esto es lo primero que tenemos que considerar. Está dicho ya por Naciones Unidas que antes que ir a hablar de renovables, todo esto hablamos de eficiencia energética, creo que lo mencionó muy bien, y este es un punto central que hay que considerar. Muy bien. ¿Quién continúa? Mercedes. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Yo tengo entendido que existe gente que está trabajando en investigar acerca del etiquetado de viviendas, por ejemplo, pero hay acciones tan simples como poner un burlete, como decía Roberto, que ahorrarían un montón esa energía fútil que muchas veces invertimos en un hogar. Y es una de las cosas que nosotros nos planteamos desde nuestro humilde proyecto en Los Pinos. Nosotros vamos a estar tratando de llevar gas para calefaccionar casas que actualmente tienen una pérdida de calor enorme. El asunto es que, bueno, por algún lado había que empezar, pero seguro que es un trabajo pendiente que tendrá que ir de la mano del proyecto de generación de biogás. Eso por un lado. Y entiendo que en la Argentina hay 3 provincias que están trabajando sobre la certificación de viviendas para etiquetado de viviendas con eficiencia energética, como el etiquetado de los electrodomésticos. Seguramente aquel que haya ido a comprar últimamente una heladera o una cocina ve que hay una escala de colores que les dice si el electrodoméstico tiene eficiencia A, B, C. Bueno, se propone hacer lo mismo para las viviendas. De vuelta, ahí va a hacer falta una decisión política para saber, bueno, una vez que tenemos el etiquetado, ¿qué hacemos con eso? Una vez que conocemos si un domicilio es eficiente energéticamente, debería tener algún premio o algún estímulo para que la gente invierta en tener su casa adecuada al uso de la energía. Sí, desde mi punto de vista también creo que educar en nuestro compromiso, entre otras cosas, y transmitir estas cuestiones a la sociedad es nuestro deber, y me parece que eso deviene en una presión social para generar cambios en el sentido correcto. Hablando en particular de cosas que se podrían hacer para optimizar o reducir los consumos de energía, creo que muchas de las cosas que se dijeron están muy bien. Se pueden agregar otras, como por ejemplo sustituir ventanas por vidrios de tipo DVH para eliminar las pérdidas de calor, dar charlas justamente en los centros de arquitectos como para poder concientizar el uso de nuevos materiales para optimizar la eficiencia térmica de las casas. En fin, se puede instruir sobre cómo instalar paneles solares, cómo conectar inversores para proveernos nuestra propia energía eléctrica. En fin, también podemos pensar desde el punto de vista urbano, sustituir los vehículos de transporte público por vehículos híbridos, que haciendo uso, por ejemplo, del share gas que uno estaría para mantener un pequeño motor a combustión, pero que el movimiento sea puramente eléctrico, lo cual tiene muchos beneficios. Pensemos, por ejemplo, en un colectivo. El colectivo, cuando está en la parada, está moviendo el motor y está gastando combustible innecesariamente. Cuando acelera, gasta combustible. Cuando frena, no lo recupera. En cambio, el motor eléctrico sí. El motor eléctrico tiene 95% de eficiencia respecto a un motor de combustión que tiene apenas un 65%. Así que esos cambios son también muy positivos desde el punto de vista del ahorro. Hay un ahorro muy significativo que se puede hacer. El costo de esos vehículos híbridos o eléctricos directamente es igual al costo de un vehículo con nafta, con gasoil. El costo está asociado, me parece a mí, en primer lugar, a la industrialización, al desarrollo, si se quiere, sistemático de un producto. El costo más importante en el caso de un vehículo híbrido, a diferencia de un vehículo puramente eléctrico, no es tanto la batería, porque ahora la batería simplemente tendría que almacenar una cantidad menor de energía que la que requeriría un vehículo, por ejemplo, como aquellos que estamos acostumbrados a ver en las publicidades, por ejemplo,
vehículos Tesla o el Volt, por ejemplo, el Chevrolet. Esos son vehículos que son puramente eléctricos y tienen una masa enorme destinada al almacenamiento de energía en batería, que está en el piso del vehículo. Sin embargo, en un vehículo híbrido el volumen de batería es mucho menor, justamente porque se requiere, para mantener en un vehículo que recupera energía cuando frena, simplemente tiene que compensar a través de la energía que puede almacenar la batería los roces provocados por el rodamiento. Y eso es todo. Entonces hay muchísimas cosas que se pueden hacer como idea dentro de la sociedad para mejorar el uso de la energía y aumentar la eficiencia. Muy cortito, para terminar de reforzar lo que decía Gustavo, creo que ¿qué puede hacer el consumidor? Es lo que están haciendo todos ustedes hoy acá, es informarse, es saber que hay alternativas. Creo que un consumidor informado hace en su casa lo que puede por poner burletes, dobles ventanas, lámparas LED en lugar de las convencionales, y además exige de sus gobernantes que le provean los medios para poder ahorrar energía, exige tener un mejor sistema de transporte. Yo vine acá en colectivo y digamos, si tuviera un mejor servicio de colectivo lo usaría mucho más de lo que lo uso, y me encantaría poder venir en bicicleta si tuviera bicisendas. Entonces creo que informarnos y aprender y interiorizarnos sobre todas las opciones que hay, como la de un colectivo eléctrico en comparación con un colectivo convencional, es lo que nos da el poder de hacer lo que esté en nuestras manos en casa y de exigir a nuestros gobernantes que nos provean los medios para hacer como sociedad todo lo que está a nuestro alcance a medida que la tecnología va avanzando. Hay muchas preguntas del público, no sé si quieren agregar algo más antes de comenzar con la lectura. Yo voy a leer las preguntas, ustedes directamente me dicen quién quiere comenzar con la respuesta, ¿sí? La primera que nos llega tiene que ver con una normativa sobre energía en las casas. Dice, ¿nos podrían informar sobre la normativa para generar energía en nuestra casa? Y relacionado a esto, la misma persona pregunta, ¿cómo puede o debe hacer la municipalidad para adherirse a la ley 27.424, no sé si la conocen, que permite a los usuarios inyectar energía limpia a la red de distribución? Son dos preguntas que formula la misma persona. Bueno, en principio hay un decreto que tiene fecha de hace muy poco, de 2 de noviembre, que es el 986, que reglamenta la ley, la 27.424, que habilita a los usuarios particulares a inyectar energía a la red eléctrica pública. Esta es una ley nacional, sin embargo, los distribuidores tienen injerencia provincial, así que hasta que, en nuestro caso, la provincia de Buenos Aires no adhiera a esta ley, que creemos que es inminente, por el momento no podemos inyectar energía a la red. Sin embargo, una vez que esto ocurra, que no debe faltar mucho, el procedimiento sería esencialmente negociar con EDEA. Nosotros, en Mar del Plata, tendríamos que presentar una solicitud a EDEA para habilitarnos como generadores o prosumidores, que se llama. Entonces, en ese momento se firma una suerte de contrato con EDEA. EDEA aprobaría los planos, concurre en nuestro domicilio y sustituye el medidor que tenemos, que básicamente mide la energía que consumimos y en base a eso nos aplica la tarifa, por un medidor bidireccional que mide tanto lo que consumimos como aquello que generamos e inyectamos a la red. En ese momento, cuando nos llega a fin de mes la factura, debería aparecer discriminado cuánta energía uno consumió a precio minorista, a precio de distribución, y cuánta energía inyectó, que por la ley se paga a precio mayorista, que es un poco diferente del valor al que se consumió. Entonces, de esa diferencia está la ganancia que tendría el consumidor que decide inyectar la red, y con esa diferencia debería amortizar el valor del equipo
que podría eventualmente haber instalado en su domicilio. Es importante entender también desde el punto de vista de lo que es la utilización de energía solar eléctrica, que cuando se utiliza en un domicilio en donde el suelo ya tiene un destino, que es nuestra vivienda, estamos dándole, si se quiere, desde el punto de vista social, un doble uso. Porque el suelo está usado para nuestra vivienda, pero además estamos usando nuestro techo expuesto a la radiación para un beneficio adicional hacia la sociedad, que es inyectar energía eléctrica. Esta idea de inyectar a la red eléctrica y usar a la red eléctrica como un mecanismo de distribución de energía entre los miembros de la sociedad tiene justamente esa connotación de proveer como integrante de la sociedad el sobrante de energía que lo pudiera necesitar eventualmente o contribuir a la falta de generación que pudiera existir en el sistema interconectado. Perdón, ¿qué tipo de energía? Ahora tenemos la posibilidad después de hacer la pregunta en el café abajo. Seguimos con las preguntas que tenemos y que ha hecho el público, por favor. Después continuamos con el debate. ¿Tienen que agregar algo a esto? Bueno, otra pregunta es si se está aprovechando la energía del mar a nivel local. Bueno, nosotros en nuestro laboratorio tenemos un convenio con una empresa metalúrgica de la ciudad y estamos trabajando en estrategias para la recuperación de energía undimotriz, es decir, la energía de las ondas, de las olas del mar. Y hay previsto, tenemos un doctorando en nuestro laboratorio que está estudiando el tema y estamos previendo la construcción de una maqueta prototípica en una de las escolleras para hacer una evaluación del recurso. Eso es muy importante, justamente evaluar la disponibilidad del recurso, es lo que le podría dar viabilidad económica a la utilización. Es decir, yo podría tener el mejor sistema solar, por decir algo, pero si no tengo radiación del sol es absolutamente inútil, o por lo menos la recuperación de la inversión es a mucho mayor plazo. En este sentido estamos tratando de evaluar cuál es inicialmente la disponibilidad del recurso y diferentes estrategias para aprovecharlo al máximo. Bien, nos preguntan qué son los biocombustibles 16, 26 y 36 y qué impacto tienen sobre la economía nacional. Los números no tengo la menor idea. 16, 26, 36, decir que es un biocombustible y qué impacto tienen. Yo sé que la respuesta va a ser limitada a esto. Los biocombustibles derivan de productos naturales. El más conocido es el biodiesel. La Argentina es un gran productor de biodiesel que se obtiene a partir de aceite. Por una reacción química obtiene el biodiesel. Si se trata de usar aceites no comestibles, digamos, porque tienen menos precios, pero eventualmente se usa aceite de soja también. El otro tema es el etanol, que bueno, Brasil es un gran productor de bioetanol, es etanol producido a partir de la caña de azúcar. En Argentina hay una producción en Tucumán con el mismo fin. Lo importante es que ahora el biodiesel está suplantando en gran medida en algunos medios de transporte al combustible tradicional. Por ejemplo, son noticias que salen en los diarios allá abajo y que a lo mejor pasan desapercibidas. En Santa Fe se inauguró el servicio del primer colectivo que funciona con 100% de biodiesel. Esto es algo totalmente... Y Santa Fe porque Rosario, el Polo Rosario, es el gran productor de biodiesel. Estas son noticias que van a tener, si esto se aplicara a buena parte del transporte, va a tener un impacto notable porque consume menos combustible fósil y pasa más a una fuente de energía renovable. Bien, ¿en qué nivel de proyección, es otra pregunta, o de logro se encuentra el proyecto de celdas fotovoltaicas? Pregunta. Bueno, nosotros tenemos ya prototipos de celdas fotovoltaicas que son prototipos de laboratorio. No sé qué más puedo contestar. Tenemos prototipos de laboratorio. Bien, hay una pregunta que tiene que ver con algo que se ha dicho aquí durante la charla.
¿Por qué razones no podemos tener energía renovable como Alemania?, pregunta uno de los asistentes. Desde el punto de vista tecnológico, sí tenemos la disponibilidad de esa tecnología en nuestro país, parcialmente desarrollada en algún punto dentro del país, en su gran mayoría actualmente estamos importando. Tiene que ver con la historia de los países y el marco regulatorio y qué impulso político se le ha dado a las energías renovables durante qué etapa del país. Alemania comienza con su desarrollo de energías renovables y comienza a plantearse la transformación del sistema energético alemán en 1968. Luego de las dos crisis del petróleo, luego de los incidentes nucleares que hubieron, los dos mayores que todos recordamos, lo único que hicieron es confirmar ese camino, pero eso comenzó en los años 70. ¿Sí? Nuestro país, si bien ha habido incipientes inicios legislativos respecto de nuestra participación y regular el sistema energético nacional para fomentar la penetración de energías renovables, en los hechos ha sucedido a partir de las llamadas del renovable. Eso tiene sus pros y sus contras, el modelo regulatorio que se utiliza. Insisto, no comparemos un país con otro porque no es comparable. Estamos hablando de un país que tiene algo de 50 años de investigación, desarrollo aplicado e industria desarrollada contra un país que está en muchos aspectos comenzando. No es comparable la foto de energías renovables alemana de hoy con la foto argentina. Tiene un delta, digamos, muy importante, pero tiene razones completamente diferentes. Yo creo que el potencial para alcanzar los niveles de diversificación de la matriz del tipo alemana, la Argentina lo tiene. Y que creo también que nosotros desde el ámbito científico, tecnológico, académico, tenemos un rol muy importante en caracterizar, en generar información y en acercarla de una manera creando alianzas con aquellos que son los responsables de impulsar este tipo de instalaciones. Cada uno me parece que en su medida hace una pequeña contribución a hacer realidad esto de decir, bueno, diversifiquemos aún más la matriz. Creo que es por lo que estamos sentados acá. Bueno, hay dos preguntas. Una me parece que ya fue respondida por Marcela. ¿Cómo se pueden adaptar los paneles solares a uso domiciliario? Y si se puede utilizar el agua de lluvia para la planta de biogás. Son dos preguntas que formula la misma persona. Los paneles solares al uso domiciliario. Bueno, la adaptación de los paneles solares fotovoltaicos a uso domiciliario lo que requiere es la instalación de un dispositivo electrónico que toma la corriente continua del panel fotovoltaico y la convierte en corriente alterna, que eventualmente podría ser inyectada a la red o consumida en el lugar. Esencialmente lo que se requiere es eso. Si uno decide consumirla en el lugar, bueno, tendrá que ver de qué manera mantiene cierta constancia en la disponibilidad de energía, para lo cual tendrá que instalar, por ejemplo, un sistema de baterías, ¿no? Para poder disponer de energía en todo momento del día, ¿no? Colectar la energía durante el día y utilizarla a lo largo del resto de las horas que no hay radiación. En ese caso, el costo de la instalación es un poco más elevado que cuando uno inyecta energía directamente a la red. Y la tecnología que se utiliza en el inversor, en este dispositivo que estamos hablando, que adapta la corriente continua a la corriente alterna, es un poco diferente. Pero en principio las dos tecnologías son viables. El único problema aquí con garantizar el autoconsumo y garantizar disponibilidad de energía en todo momento, es decir, independencia de la red eléctrica, significa que yo tendría que dimensionar mi sistema de baterías adecuadamente al consumo que yo tengo diario y algún adicional más, una reserva técnica, esencialmente, ¿no? Pero insisto, estamos hablando de instalar baterías. Instalar baterías, eso significa que si uno mira el costado económico, va a tener que recurrir a baterías de plomo ácido. Las baterías que todos conocemos, que se instalan en los vehículos corrientes de hoy. Si uno piensa en el costado ecológico, tendrá que pensar en baterías que cuestan aproximadamente el triple, pero que justamente tienen 3 veces más capacidad por unidad de volumen
que es la batería de plomo óseo, que son las baterías de litio, de ion de litio, en cualquiera de sus variantes, ¿no? Bueno, es un poco el resumen de la historia, ¿no? Bien, otra pregunta es si puede repercutir o perjudicar a nuestro cuerpo el uso de energías renovables. ¿Pasamos a otra? Bien, la respuesta es no. ¿La energía nuclear puede resolver el problema de energía a escala planetaria? A ver, cuando comenzó el uso de la energía nuclear, se pensó que iba a ser la gran panacea hasta que aparecieron los accidentes de Chernobyl, de Fukushima. De todas maneras, en el mundo hay cerca de 400 centrales nucleares, centrales que producen energía eléctrica a partir de la nuclear, y hay unas 50 en construcción. En Argentina hay previstas 2 centrales nucleares más, además de las 3 que tenemos, pero en todo caso la provisión de energía nuclear es del orden de 2 a 4%, dependiendo del país, de la energía total. Así es algo insignificante, y en algunos países, como Alemania fundamentalmente, Alemania es el primero, entiendo, en producción de energía eólica y solar fotovoltaica. Si tiene una apuesta muy fuerte de energías renovables, justamente para eliminar el uso de energía nuclear. Solo para complementar eso, Alemania planea el cierre del 100% de sus reactores nucleares para 2022. La capacidad instalada de energías renovables en Alemania es de 95.000 megavatios, prácticamente 50% eólica, 50% solar. La solar, de esos 45 gigavatios de capacidad solar instalada, el 97.3% es domiciliario, es decir, es un poco lo que estábamos hablando recién, tejados en domicilios. Por una característica geográfica, Alemania no tiene esa superficie cuadrada que podríamos encontrar nosotros en el norte argentino. Y el año 2022, para el cierre del último reactor nuclear alemán, está dado por la curva de crecimiento en la capacidad instalada de energía renovable. Es decir, Alemania va a reemplazar la energía que entregan los reactores en base al desarrollo de energías renovables, donde el rol de la energía eólica offshore tiene un factor muy importante allí. El motivo por el que Alemania decide el cierre de la energía nuclear sucede después del incidente de Fukushima. El movimiento antinuclear alemán inicia en los años 70, pero Fukushima es el disparador. Y básicamente lo que se entiende es un potencial de seguridad muy alto. Es decir, de todas las fuentes de energía de las que estamos hablando, es la única fuente que en un incidente determinado no podemos controlar. Yo tuve la suerte de escuchar una vez una presentación, un profesor mío decía, el caso de energía nuclear es como si los fabricantes de autos dijeran, yo vendo un auto, pero el 99.9% de los autos van a frenar, el 0.1 no. ¿Cuál? No lo sabemos. La pregunta al auditorio fue, ¿quiénes de ustedes comprarían un auto en el que manejan y llevan a sus hijos al colegio o van de viaje, sabiendo que alguno de ustedes en algún momento no va a poder frenar? Cuando no lo sabemos, ¿quién tampoco? Y es ahí donde quedó muy claro que estamos utilizando una energía que no, en una parte no la podemos controlar. Y no solo se trata del tratamiento de los residuos nucleares. Bien, aquí alguien pregunta ¿cuál es el impacto ambiental de la energía eólica o solar? Preguntaría yo si hay impacto ambiental en el uso de las energías. Una palabra, pero, Sí. Mientras yo uso la energía no hay emisión de gases de efecto invernadero, como es en el caso de los combustibles fósiles, así que el impacto ambiental tiende a cero. Claro. Pero en la producción de los paneles solares, por ejemplo, fotovoltaicos, donde básicamente silicio es la materia prima que más se utiliza hoy día, hay que usar altas temperaturas, combustibles, y ahí hay emisión de dióxido de carbono. Entonces, está estudiado que en los paneles fotovoltaicos actuales, en aproximadamente 1 año y medio de uso del panel, se amortiza la cantidad de dióxido de carbono que echaron antes. Todo lo demás es ganancia, no se emite. O sea, hay una pequeña contaminación producto de la producción del artefacto. Bien. Después hay 2 preguntas relacionadas a energía de biomasa. ¿Qué proyectos o investigaciones existen? Pregunta.
nuestro amigo, y también si es factible realizar una planta de biomasa a nivel domiciliario, preguntan. Si con biomasa se refieren a biogás, entiendo que pasa por ahí la pregunta. En este momento hay varios proyectos iniciados sobre producción de biogás. Nosotros particularmente desde la Unidad Integrada de Balcarce nos interesamos en la producción de biogás en el ámbito rural, pero también se puede obtener biogás, por ejemplo, de rellenos sanitarios. En el CIAMSE tiene una planta enorme y donde están utilizando el biogás de relleno sanitario para generar electricidad, y no recuerdo la cantidad de megas, pero es una planta grande. Sí existe la posibilidad de tener biodigestores domiciliarios. La limitante más fuerte para nuestra zona del biogás producido a escala domiciliaria es la temperatura, porque para que el proceso sea eficiente hay que ayudarlo con un poquito de temperatura. Todo lo que pasa dentro de un biodigestor, los encargados de llevar adelante el proceso de la digestión son bacterias que funcionan más felices cuando están más cerca de 37 grados, que es su temperatura de trabajo óptimo. Entonces, calentar un biodigestor domiciliario puede tornarse un poquito chino si uno quiere tratar de mantenerlo todo el tiempo trabajando. Se pueden hacer, por supuesto, intentos por cubrirlo de la intemperie o tenerlo dentro de un invernáculo. En realidad la técnica de producción de biogás es ancestral y existen viejas estancias en la provincia de Buenos Aires donde se desmantelaron biodigestores que funcionaron durante años, y muchas de esas viejas estancias lo utilizaban para cocinar. O sea, sí es posible, se puede jugar, cada uno puede en su casa intentar hacer su propio biodigestor, e incluso hay empresas en este momento que venden biodigestores domiciliarios, como un combo donde uno mete su residuo domiciliario, que es rico para producir biogás, y saca como producto biogás para ser utilizado en combustión directa. Bien, quedan algunas preguntas pendientes, pero me gustaría aprovechar estos últimos minutos que nos quedan antes de pasar al café, donde tenemos la oportunidad de seguir charlando con los investigadores, para que cada uno de ustedes en 1 o en 2 minutos haga un cierre sobre el tema. Seguramente les han quedado algunas cuestiones pendientes mientras íbamos recorriendo las preguntas formuladas, las que teníamos preparadas, las que hizo el público, así que si les parece bien, hacemos 1 minuto de cierre de cada uno y ya pasamos al espacio del café. ¿Quién quiere comenzar? Voluntariamente. Primero, estoy encantada de ver la diversidad del público. Claramente este es un tema que moviliza, y que se hayan desplazado hasta acá para escuchar a gente que probablemente uno espera escuchar hablar en términos muy técnicos. Habla de la valoración de lo que es la energía renovable hoy. Me parece que esto nos saca un poco a los científicos de nuestras mesadas y nos pone en el compromiso de dar una respuesta a una demanda concreta de la sociedad, que tenemos esa oportunidad, que es muy valiosa para nosotros también, y que rescato una cosa que decía Marcela, que a mí se me traspapeló, que cualquiera de estos proyectos, muchos de estos proyectos requieren de miradas multidisciplinarias de los problemas que estamos intentando abordar. Como son proyectos que pronto van a estar bajando a la sociedad, es importante que tengan un enfoque ambiental, económico, energético, tecnológico y social. Entonces, no solamente tenemos que trabajar en distintas disciplinas tratando de entendernos, de aprender mutuamente, sino además es muy importante las alianzas que podamos crear con la comunidad y con los gobiernos, y tratar de remar entre todos las soluciones a los problemas que estuvimos planteando. Alejandro. Bueno, de mi parte, estaba pensando un poco respecto del título de esta reunión aquí, que es un poco qué hacemos con, en este caso, este tema de energía renovable. Y ahí creo que no nos referimos a cada uno de nosotros en nombre y apellido como individuos, sino en nuestros roles, qué roles ocupamos cada uno de nosotros. Investigador, empresario, concejal, intendente, ciudadano, ¿qué debemos o qué podemos hacer en ese marco? Y allí la tecnología creo que pasa a ser, no quiero decir secundaria, pero creo que el valor principal es la información.
que es la razón por la cual estamos todos aquí hoy. Y fundamentalmente tenemos la suerte de tener esta cantidad de público hoy aquí, que es la información de nuevo en cada rol, en cada lugar, en cada estamento de la sociedad, para que esa información llegue clara, transparente y permita el desarrollo, y esto es lo último que quería decir, la conexión entre la ciencia y la industria. Argentina tiene el parque de científicos, creo, uno de los más reconocidos en el mundo, es decir, uno ve científicos argentinos destacados en todas partes del mundo hoy en día. Ahora lo que le está faltando es el puente en la industria, y la industria no existe si no hay un mercado. Eso es muy claro. Entonces, el científico puede desarrollar y poner a disposición, pero tiene que poner a disposición cosas que vayan a ser utilizadas. Y es ahí donde, de nuevo, la información es lo importante. El fierro, el hardware está disponible. Tenemos que producirlo en nuestro país, pero creo que está en cada uno de nosotros hacer mejor uso de esa información. Y a partir de ahí ese es el valor agregado. Nuestra riqueza está allí. Yo estuve en una reunión en Brasil donde participaba la presidenta era de la Asociación de Energías Renovables, algo por el estilo, y mencionaba el panorama. Brasil nos lleva décadas de ventaja en aplicar energías renovables, pero atrás de la presentación había un PowerPoint con las empresas brasileñas que estaban trabajando en esos temas, dieron un centenar aproximadamente. Esto es lo que nos falta en Argentina, y esto es parte del gobierno, es decir, hay una capacidad instalada, no sé si tan buena como tenemos científicos muy buenos en Argentina, no sé si alcanza para todo lo que hay que hacer, pero de todas maneras, el gobierno tendría que ir incrementando paulatinamente la exigencia de producción nacional de los componentes que usan las energías renovables. No se puede en todos los casos, porque hay casos que hay que importar el producto, tardaría años en desarrollarlo. Pero, por ejemplo, las paletas de los molinos de energía eólica que Escarmona las había llevado a Brasil, se podrían volver a traer a la Argentina y hacer esto funcionar en la fábrica argentina. Y tenemos gente acá en Mar del Plata que puede asesorar sobre cualquier problema que tenga la construcción. Ese es el primer punto que quiero destacar. El segundo, quiero agradecer también reunir a toda esta gente hoy acá, y a nosotros llevó horas de trabajo, de Sabrina que anda por ahí, de la gente de CCT Conicet, de la gente de la universidad. Mi agradecimiento, porque es una oportunidad única que tenemos de contactarnos con la sociedad. Bien. Marcela. Bueno, retomo por supuesto el agradecimiento para todos los organizadores, el agradecimiento a ustedes que vinieron en una tarde de sol a escucharnos hablar sobre energías renovables. Espero, y en mi nombre y en el de todos, haber estado a la altura de las expectativas con las que vinieron y que hayamos podido hablar en un lenguaje lo suficientemente llano como para que todos hayan podido entender. Para cerrar, digamos, me quedé pensando en lo que dijo Roberto respecto de que Vaca Muerta nos va a proveer el 90% de la energía en los próximos años como país, y entonces nos queda ahí un 10% para las renovables que queremos expandir, pero de cualquier manera estuvo súper bueno también el comentario respecto de que la mejor energía es la energía no consumida, y entonces también me gustaría dejar ese mensaje a cada uno de ustedes y a los chicos de la escuela, que son los que van a tener, digamos, capacidad de decisión en los próximos años, respecto de retomar esto de ser un consumidor informado, ¿no? Y me hubiera gustado por ahí ver un arquitecto en el panel, porque me parece que en el momento en que pensemos en comprar una casa, en hacer una remodelación, tenemos que estar informados y exigir que usen mejores materiales, que usen mejores aislantes, que nos integren energías renovables a través de, por ejemplo, células fotovoltaicas en las ventanas, no sé, tantas cosas que se pueden hacer desde la arquitectura y que se pueden hacer en la medida en que nosotros lo exijamos, porque sabemos que existe esa posibilidad. Así que, bueno, el mensaje de ahorrar energía entre todos y de usar más transporte público, eso me gustaría dejar como mensaje. Me consta que hay arquitectos entre el público en el auditorio. Quizá en un próximo encuentro lo sumemos al panel. Gustavo. No, yo simplemente quería comentar, bueno, que tenemos en esta ciudad una muy buena universidad con profesionales que nos dedicamos con ahínco a resolver algunos problemas, y me parece importante conectar
con la industria, de tal manera que aquel que tenga esa chispa para emprender o que tenga esa inquietud por crear un proceso, un producto, en fin, por proveer soluciones industriales, se contacte con nosotros, en donde seguramente le vamos a proveer la ayuda que necesite o la solución que busque. Bien, yo les agradezco la síntesis, pero principalmente la claridad que han tenido. Pido un aplauso para los panelistas.